Bueno, bienvenidos otro día más a Charros Atómicos. Yo lo he dicho, estamos en mi campo en barro. Hoy nos metemos en barrazo, en barrazo total. Y encima con gente buena, gente de Salamanca y gente competente. Alberto, Mario y Twins. Y Twins con Z al final. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, chicos. Así que bueno, el que no conozca a Alberto y Mario, pues son profesores, pero no profesores corrientes. Bueno, maestros, vamos a decir maestros. Maestros, ¿no? docentes. Maestros, docentes, sí. profesores. Y bueno, pues hoy nos van a dar un poco de... vamos a sentar cátedra sobre qué es la educación actualmente. Actualmente. Entonces, bueno, pues primero, ¿quiénes son Alberto y Mario? Es una buena pregunta. Yo creo que esto se lo voy a dejar a Mario, que se te da muy bien explicar la historia. A ver, nosotros somos Alberto y Mario, originarios de Salamanca, pero nosotros antes de terminar la carrera, el último año, nos dieron la oportunidad de con una beca ir a estudiar a Estados Unidos. Y entonces hicimos nuestro último año de prácticas en Estados Unidos como maestros. Entonces entramos nuestras prácticas en un aula de un colegio de Utah. Y después de ese año nos contrataron y nos quedamos 9 años allí. Entonces pasamos de ir, ¿sabes?, 10 meses, un año a probar y demás, a vivir allí pues toda nuestra juventud, entre comillas, y digamos en España 1 año y medio, más o menos. Entonces empezamos de profes, ya no estamos en el aula y bueno, intentando combatir. 9 años son 9 son añazos, muchos sí, años, son son un montón de 9 años. añazos. Sí. Con todas las diferencias culturales, aunque sean, o sea, sea Estados Unidos, pero vamos, en cuanto a educación tiene que haber diferencia. Un montón. Pues primera pregunta, ¿qué diferencias veis entre el sistema educativo estadounidense y el sistema educativo español? Bueno, yo voy a decir una y si quieres tú dices otra, por no alargarlo mucho. Para mí, lo hablábamos antes de empezar, la diferencia de recursos. Los recursos económicos, obvios, la diferencia de recursos que tiene el profe dentro del aula. Aquí en España, pues siempre decimos que los profes son superhéroes porque hacen mucho con poco. Y allí en Estados Unidos pues tienes una abundancia de recursos que realmente te ayudan en tu práctica educativa. O sea, sería la primera, yo creo que fundamental, sobre todo la inversión, y más que inversión, cómo está distribuido un poco el dinero que va... Por resumirlo, siendo profe en Estados Unidos tienes X dinero al año que te puedes gastar en el aula y lo puedes ampliar a mucho más dinero, superando los 1.500, 2.000 euros al año que tú con grants y historias. Con grants, con ayudas que podrías llegar a tener al año en tu clase. Entonces va ese dinero alocado directamente localizado al profesor y de esa manera pues tiene más autonomía para hacer y destinar a proyectos que quiera esas cantidades grandes de dinero. Entonces entiendo que allí la educación es más revolucionaria, más innovadora, está en continuo cambio y no está tan establecida en la jerarquía que puede estar en España. Que yo creo que los que estamos aquí nos hemos educado más o menos igual, aunque nos separen años de diferencia, incluso generaciones posteriores. Que si lo pensamos es una locura al final, o sea, porque cuando mis padres pasaron por allí a cuando pasamos nosotros realmente, pues la diferencia sí que ha sido, pero ha sido una evolución en vez de una revolución. O sea, no ha cambiado mucho, le hemos metido tecnología, pero los procesos un poco siguen siendo un poco los mismos, ¿no? Y allí yo creo que es diferente. Está ahora... Yo creo que lo que llega aquí, allí ha llegado antes, 5 o 10 años. Por ejemplo, cuando el boom de la gamificación aquí, que ha sido hace poco, pues allí ya llevan muchísimos años con la gamificación. El boom ahora de las pantallas que está llegando un poco aquí también, pues allá ha llegado antes. No es que a lo mejor... o sea, sea más revolucionario, sino que a lo mejor ha llegado un poco antes todo eso y van adelantados que nosotros. Es que lo de las tecnologías es un bloque súper amplio, pero ¿cuáles creéis que son las 3 fortalezas y las 3 debilidades de la educación estadounidense en las que nos deberíamos reflejar? Sí, a mí una de las grandes fortalezas, que yo creo que es una diferencia también, es la densidad del currículum. Es otro charco también importante. Del hecho de que allí en Estados Unidos los estándares, criterios de evaluación, como lo queramos llamar, son muchos más amplios. Bueno, por ejemplo, imagínate que tú tienes, lo voy a poner, ejemplificar con un libro. Tú tienes un libro de 500 páginas y te lo tienes que terminar de leer del 1 de septiembre al 20 de junio, ¿no? Entonces te tienes que leer todas las páginas obligatoriamente. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que tienes a lo mejor la misma información o una información no tan específica y en vez de 500 páginas tienes 200. Entonces con esas 200 páginas que tú te tienes que leer al final del año, ahí tienes mucho más, margen de maniobra para hacer diferentes proyectos. Pues a lo mejor en vez de leerte estas 500 páginas de información sobre un vaso de agua, pues te lees 200 páginas de información sobre el vaso de agua, las otras 50 haces un podcast, las otras 30 te vas a hacer una grabación, es decir, que es el mismo tipo de información, pero el currículum está es menos denso. Y de hecho hay muchas investigaciones
el más conocido es la de Manzano, y recursos, que habla de que incluso allí que el currículum es menos extenso, de cada estándar se pueden sacar 4 subestándares, y de esos 4 subestándares se pueden eliminar 2. Es decir, son opiniones muy, digamos... Se puede partir en la mitad. Se puede partir en la mitad. Son opiniones que están un poco más en el extremo. No estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero me refiero que hay corrientes en las que ya están pidiendo la reducción de currículum. ¿Cuánto es necesario saberse cuál es el río más largo de Europa? El río más largo de Europa es X, ¿vale? Es muy importante, sí, está muy bien, pero ¿por qué tenemos que aprender esto? ¿Cuántas veces has usado tú en el día a día que el río más importante de Europa es el río Volga, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, el Danubio, ahí andaban, ¿no? Pues entonces, ¿cómo de importante es eso? Pues Te está auditando, ¿eh? Sí. Ahora ya dice las dos y ya quedas bien, si es una o la otra, ¿no? Una de las dos. Entonces, ¿cuán muy importante es? Pues a lo mejor eso es estándar, no estoy diciendo que hay que quitarlos, pero a lo mejor hay que incluirlos en otro lugar, ¿no? Para cambiar un poquito cómo se enseña. Entiendo que en todo eso juega un papel muy importante la tecnología. ¿En qué punto hay una confluencia entre el desarrollo tecnológico y ese, podemos decirlo de alguna manera, porque sí que se palpa, no sé si vosotros lo sabéis, os lo habéis visto, ese retroceso como en la cultura? Veías que tus padres sabían de todo, tenían una enciclopedia que sabían todo, y nosotros, una cosa que hablamos mucho aquí en Charros es que tenemos que enseñar, sobre todo gracias a Saúl, que es revolucionario también en ese aspecto, el hecho de enseñar a usar la tecnología, y que eso quizás no sea un papel tan importante. ¿Qué opináis? Yo creo que todo viene a la definición de qué es cultura. O sea, qué es para nosotros la cultura. Y de ahí nace todo. Si vamos a hechos históricos, al final esto nos ha empezado a primordiar el conocimiento por saber. No era importante hasta un poco que llegó la ilustración francesa, y los ilustrados que empezaron a cultivarse el saber por saber. Una vez que nosotros arrastramos, de hecho, nuestros sistemas educativos, que viene el sistema prusiano, que fue la semillita un poco de los sistemas educativos occidentales, pues arrastramos esa semillita del saber por saber de toda la ilustración, que fue lo que nos ha influenciado. Pero si nos vamos antes de eso, que es lo que pasó durante muchísimos años, estamos mucho más centrados en el saber para aplicar y el desarrollo de habilidades. Por ponernos un ejemplo, cuando vivíamos en cuevas, las habilidades eran cazar, recolectar, saber seguir a un animal. La información estaba dedicada a qué bayas me puedo comer, qué bayas no me puedo comer, cómo corto un animal. Es decir, era información muy práctica. Entonces todo eso fue evolucionando y se aplicó durante muchísimos años en la historia, hasta que llegó la ilustración francesa, que empezó el saber por saber, ¿vale? Entonces, un poco así luego también está el hecho de las fuentes de información. Antes la memorización estaba cubriendo una necesidad de la sociedad, que era que no teníamos fuentes de información tan grandes como la que tenemos ahora. Entonces tú, para saber algo, tenías 2 opciones: o irte a tu casa y mirarlo en la enciclopedia, o llevarte la enciclopedia a todos los lados, ¿verdad? Entonces, como no podías llevarte la enciclopedia a todos los lados, lo que tenías que hacer, ¿verdad?, era un poquito pues memorizar a saco. Y no estoy diciendo que la memorización sea mala, en absoluto, es algo necesario y es una habilidad más que tenemos que desarrollar, pero quizás no la más importante que tenemos que desarrollar en nuestra sociedad actual. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, es que estamos premiando, bueno, en todo el sistema educativo estamos premiando mucho más la memorización que el hecho de las habilidades. Luego presumimos de que aplicamos las inteligencias múltiples, y eso es, bueno, pues de cara al currículum y de cara al papelito, luego, bueno, es genial, pero luego realmente nosotros queremos que el niño saque 9s, 10s en todo, y si suspende una, bueno, pues hay un drama. Entonces, bueno, a mí de todo lo que habéis dicho y de lo que ha comentado Sergio, yo lo que estoy viendo dentro del panorama de la educación es que hay una brecha bastante importante con el tema de la transformación digital. Me explico. Veo que muchos docentes son reacios a ese cambio. Dicen, no, es que lo de antes está bien. A ver, yo no digo ni lo de que antes está bien ni lo de ahora es perfecto, pero creo que debe haber ahí una simbiosis. Entonces, ¿por qué creéis que la gente es tan reticente a este cambio? Nosotros trabajamos mucho con la tecnología en el ámbito educativo, es uno de nuestros puntos fuertes, y ahí vemos 2 corrientes, que es la reticencia por parte de las familias y por parte del profesorado. Yo creo que por parte del profesorado es un poco el hecho del miedo a lo que no conocemos. Es decir, nosotros lo achacamos mucho a la falta de formación. O sea, me refiero que tú, cuando llegas a un lugar, no solo en el aula, sino en cualquier cosa, tú llegas a un lugar y tú no sabes cómo hacer algo, o sea, lo vas a hacer como a ti te enseñaron a hacerlo. Y entonces es decir, enseñar como a ti te enseñaron. Exactamente. Que es el ciclo, la pescadilla se muerde la cola en el que estamos ahora. Al final,
tú cuando tienes un reto vuelves a tu zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort? Tú has estado Tus ya experiencias. en la escuela como niño, no como niña. En este caso, entonces, ¿qué haces? Volver a tu experiencia cuando estuviste ahí, que es cómo te enseñaron a ti. Entonces, vuelves a ese momento en que te enseñaron y vuelves a esas metodologías que se usaron, porque no te atreves a esa zona de confort, porque al final no es culpa de nadie, no te han enseñado a salir. Entonces, esa yo creo que es una de los grandes problemas, el hecho de que a la gente le cuesta mucho salir de su zona de confort. También es que se utiliza muy mal la tecnología dentro del aula. Hay una corriente antipantallas. Hay una corriente antipantallas ahora muy grande. Que van a volver a prohibir los móviles. Sí. Y yo te estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo, nosotros estamos al otro lado de todo esto, pero conectando un poco el tema escuela con familias, yo entiendo su punto de vista. Es que la tecnología en las aulas se ha utilizado tan mal, o sea, tan mal, se ha hecho tan mala integración, se ha utilizado tan mal con los estudiantes, que yo entiendo el punto de vista de la gente que dice, es que no quiero que mi estudiante esté en una pantalla todo el día. Pero claro, el problema no es cuántas horas esté, que también es una problemática, el problema es qué haces durante esas horas. Es decir, que si tú vas a tener a tu estudiante, a tu niño, 5 horas delante de televisión viendo dibujos animados, es un problema. O vas a tener a tu estudiante 5 horas en un libro leyendo algo que podría hacerlo de manera física, yo creo que ahí es cuando viene el problema, ¿no? Pues todo el Smart Model, la sustitución, que algo que puedes hacer de manera física no lo hagas con tecnología. Es decir, si puedes leer un libro de forma física, no lo leas simplemente en la tecnología tiene que dar un valor extra. Es decir, que a lo mejor, imaginaros, en vez de escribir en un papel, escribes en un documento Word, ¿vale? Pero es que eso lo puedes hacer en papel. Tú como maestro, ¿qué tienes que hacer para dar valor extra a ese uso de la tecnología? Pues a lo mejor, no sé, hacer un documento colaborativo para que todo el grupo de estudiantes aprenda a colaborar y desarrollen pues la colaboración, la empatía, etcétera, etcétera, diferentes habilidades que en un papel cuesta un poco más. Es decir, dar el valor extra a esa tecnología es lo más importante y no solo utilizarla por utilizarla. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del coche. Es decir, y con esta corriente antipantallas que está por todos lados ahora, nosotros lo entendemos porque imaginaos que a nosotros aquí ahora ninguno tenemos el carnet de coche y nos dan un Ferrari. ¿El que va a pasar? Pues que lo vamos a estampar a 200, ¿verdad? Al final, la tecnología, igual que el coche, es una herramienta. Si a ti no te enseñan a utilizar la herramienta, si tú no pasas por el paso, la formación de sacarte el carnet, al final tú no vas a saber utilizar la herramienta, la vas a utilizar mal y vas a perjudicar. Si yo no sé conducir mi Ferrari, lo voy a estrellar, va a tener problemas. Y en vez de ser una herramienta para poder llegar a un lugar más rápido o más lejos, como es la tecnología, va a ser algo que va a restar. Pues eso pasa un poco con todo el uso de la tecnología en las aulas. Han dado coches a todos y mucha gente no saca el carnet, entonces lo está siendo completamente contraproducente. Estás estallando el Ferrari que te han dado. Y dentro de esto, las redes, dentro de la transformación digital, ¿qué papel juegan? El punto de vista docente, colegio, institución, tiene un gran uso por el marketing educativo, que ahora mismo hay una realidad, y es obvia, hay el mismo número de colegios y hay menos niños. O sea, la oferta es la misma, la demanda es menos. Entonces, muchas instituciones se intentan diferenciar. Y ese uso instituciones concertadas /privadas. Sí, /privadas. Vale. Estamos hablando. Pues ese uso de redes por parte de profes, de coles y demás para mostrar un poco lo que se hace y un poco la idea del cole, pues sí que lo vemos bastante valor. Y por parte del docente me parece una pasada las redes sociales. O sea, por tu desarrollo profesional. Es decir, muy poca gente lo sabe, pero Twitter, X, ahora o como lo queramos llamar, es la mayor comunidad dentro de X es la docente. O sea, es decir, el mayor número de profesiones interconectadas y demás es la docente. Entonces, nosotros somos bastante activos en redes sociales solo con cuenta profesional. Es decir, que si yo quiero saber lo que está haciendo un profesor, un maestro, un docente en Australia, por ejemplo, voy ahí y le echo un vistazo. Mira qué proyecto más chulo, a ver cómo lo puedo aplicar yo. O alguien que comparte de forma gratuita sus recursos. No sé, hay muchas cosas diferentes que para tu desarrollo personal lo que decías tú antes. Es decir, que tienes que buscar cómo ser mejor, cómo aprender y demás. A mí me parece las redes sociales por parte del docente una herramienta muy, muy poderosa, utilizándolas bien. Es decir, si te vas a poner a ver vídeos de TikTok, obviamente, ¿sabes? Pues, también hay TikTok de profes, ¿eh? Sí, también. No, me refería al típico bailecito, que no critico aquí nada, pero no aprendes nada realmente, ¿vale? Entonces, y por parte del estudiante a mí no me gustan. Yo fíjate, el único pero que le pongo a las redes sociales es que inflamos lo que hacemos. Que a lo Sí, mejor eso es verdad, es más normal de lo que puede ser. Yo, por ejemplo, así que a bote pronto que se me ocurra, el uso de Flipgrid, por ejemplo, que es una plataforma así de colaborativa, donde haces vídeos, tal. Y yo a lo mejor veo de primeras que han utilizado Flipgrid y digo,
wow, qué pasada. Y el que lo tenga normalizado dices, pues, bueno, pues ya está. Que le ha Está dado, bien, pero le ha, no, sí. le ha dado mucha lírica ahí al tema, pero que luego dices, bueno, pues sí, me la noto, pero que realmente Sí. se infla. El único pero que le pongo. Y estoy 100% de acuerdo. Y por parte de alumnado, yo estoy en contra de las redes sociales en edades tempranas. Me parece que... ¿A qué edad las incluiríais en parte del desarrollo educativo? Muy tarde. Ah, Muy tarde. Nosotros no somos especialistas, ¿vale? O sea, no somos especialistas Opinión. en redes sociales, pero opinión, a mí es que me parece que no 14 más mínimo. le dan muy poco valor educativo. Es decir, valor social y tal, bueno, pues lo podemos buscar, pero yo creo que valor educativo me parece... Existen herramientas de aprendizaje social, eso sí, Exactamente. tipo Flipgrid, que es aprendizaje social un poco, que eso sí tiene su toque de red social más llevado al ámbito educativo, que sí que estamos a favor de esas herramientas en un ambiente cerrado que tiene este toque social. Pero de ahí a abrirte al mundo de TikTok, Instagram, Facebook, mínimo 14, 16... Sí, claro, es el aprendizaje... es que es una burrada. O sea, ¿Qué top 3 de herramientas digitales para que ellos que no tengan ni idea y se quieren Una meter? gran pregunta. A ver... Top 3. no sé si pueden... Mira, Flip, que has comentado, a mí Flip. me encanta. Nosotros lo llevamos utilizando un montón de años, del 2017, Sí. si no me equivoco. Y a mí nos encanta, por eso, por el aprendizaje social. Es decir, Geniali / Canva / Geniali, Mm. la que más te guste en ese que sentido. es todo de interactividad, de presentaciones atractivas, porque ahora uno de los grandes problemas que tenemos los docentes es que luchamos contra las redes sociales. Me refiero, ese engagement de los estudiantes, o sea, estás luchando, tienes que hacer tus contenidos lo más Atractivos posibles por el hecho de que los estudiantes a ciertas edades ya están muy acostumbrados a esa dopamina continua. Total. Entonces luchamos contra empresas que se gastan millones y millones en tenerles enganchados, ¿sabes? Y luego, claro, llegamos nosotros los docentes, intentamos hacer algún tipo de lección y si no lo hacemos atractiva, ya no se les engancha de la misma manera. Se nota mucho que pierden atención cuando algo no es visualmente atractivo. Muchísimo. Un montón. Pues Flipgrid, Genial y Canva la ponemos al mismo nivel. Sí. ¿Y la tercera? OneNote lo usamos mucho. De Microsoft. De Microsoft. OneNote para... OneNote lo usamos, pero ya es personal, ¿eh? Pero de cara al docente, algo que no sea tan corporativo, Google o Microsoft, sería algo como... No, es que muchísimas. GimKit usabas bastante. A mí GimKit también, me encanta. algo Aquí tipo- a España no se usa mucho, pero es un Kahoot mejorado. Me ha sorprendido que no hayáis mencionado GPT. No Es- lo metemos es que como es- herramienta sí, digital exacto. o lo metemos luego en inteligencia Bueno, dijeron artificial Canva. aparte. Sí, Canva Canva tiene sí. parte de todas las Magic Tools, las herramientas Pero- mágicas, pero es que yo creo que lo tenemos tan interiorizado que ya es parte de nuestra vida. O sea, Uf, al menos, sí, por favor. menos Yo creo que mal. somos early adopters, pero Oh, aquí nos menos encanta. mal. Que yo creo que una movida para la educación, pero yo creo que al contrario, que es que tenemos ahora el acceso ilimitado a todo el conocimiento y sobre todo segmentado, que eso es lo importante. Entonces, claro, si yo tengo segmentado, que tengo todo este conocimiento y pido que me des esto y con simplemente un buen prompt ya me está dando la información y digo, ya no es Google, que tengo que buscar 7 enlaces, sino que es, oye, mira, esto me gusta, vale, vamos a trabajar sobre eso. Pero bueno, que es como todo, responsabilidad individual, Exactamente. formarse, preocuparse, claro. Y dentro de GPT, las 3 que más creéis que se pueden aplicar al aula. De la inteligencia artificial generativa, Generativa. ¿no? Yo a mí, todo lo que tenga, o sea, lo que son los copilots, el antiguo BART, etcétera, muy controlado. O sea, es decir, hablaba de que es una movida por el hecho de que te va a poner, o sea, ya está poniendo al docente en un espejo. O sea, me refiero que ya la manera que enseñábamos y que Sí, te sientes evaluábamos ya no sirve Ya. de tal manera. Es decir, que ya era hora de empezar a evaluar algo más que competencialmente, ¿no? empezar Total. que conocimiento, sino ¿Qué coño? competencial. Es que es verdad, o sea, al final yo creo que parte de inteligencia artificial es que nos ha puesto a todos delante del espejo y nos ha hecho muchas preguntas. Es decir, vale, realmente lo que estamos haciendo, sobre todo de cara a la evaluación, es lo que necesita el estudiante, es lo que necesita alguien en el 2024. Es decir, realmente todos tu proceso evaluativo o sea, realmente responde a las necesidades de una sociedad actual. Pues la inteligencia artificial nos está diciendo que no. Que realmente este chatbot, en este caso, o otro tipo de inteligencia artificial, está dando respuesta a muchos elementos que nosotros consideramos fundamentales. Entonces hay que autoevaluarse, hay que ponerse delante del espejo y decir, vale, si esto ya nos va a resolver gran parte de lo que hacíamos, pues vamos a intentar enseñar
otro tipo de cosas, desarrollar otro tipo de habilidades. Y evaluar de otra manera. Es decir, que si ahora mismo, lo que hablábamos antes, ¿cuál es el río más grande de Europa? Ahora mismo puedes buscarlo y te lo va a dar con 1000 referencias, 1000 historias, pues a lo mejor ya no debemos de evaluar cuál es el río, o sea, no las que llamamos las Googleable Facts, es decir, cualquier cosa que pongas en Google y que te aparezca un resultado, esto, ya sea algo en concreto, a lo mejor no estoy diciendo que no se tenga que aprender, pero se debería evaluar de otra manera. A lo mejor esa información utilizarla para resolver un problema y evaluar esa solución de problema. Es decir, evaluar el proceso, buscar el ¿verdad? proceso, o sea, buscar diferentes estrategias para evaluar lo que estamos haciendo en el aula. A nivel docente, ¿cuáles son las mayores dificultades que observáis cuando auditáis? A los profesores, ¿qué les cuesta más de toda esta integración? Hay muchísimos. Hay mucho, pero yo creo que lo que más cuesta son los problemas de comportamiento, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes de los estudiantes, de que pues entro en esta página o al tema tecnológico. Es decir, siempre problemas de comportamiento, porque muchas veces tenemos a quitarlo enteros, me refiero. Yo utilizo no hay grises, exacto, no hay grises. Yo utilizo una herramienta nueva o una nueva metodología o algo, ¿no? En el aula. Y no funciona, se acabó. Es decir, no, ya dejo de utilizarla, ¿no? Entonces, yo creo que lo más difícil es ese primer momento en el que un 99.9% de la gente va a fracasar. Y es así, pero no simplemente porque utilices una nueva metodología o porque utilices una tecnología, te habrá pasado 1000 veces que llegas a casa, preparas una lección increíble y dices, ¡buah! Esto es que mañana lo va a romper, vas y es un desastre, ¿no? Entonces, tienes dos opciones, o no volver a utilizar eso nunca en tu vida, aunque tú pienses que está muy bien, o utilizarlo para seguir mejorando. Entonces yo creo que ese primer choque de algo nuevo que haces en el aula, ya sea a nivel tecnológico, metodología, cualquier cosa, siempre es un problema. Entonces ahí ya es cuando tienes que intentar que esa persona que ha tenido ese choque y esa decepción ya siga hacia adelante y decir, ok, este es el buen camino. O sea, no va a salir bien desde el principio, pero este es el buen camino, sigamos a ello. Y luego hay otra idea errónea, justamente siguiendo el hilo que te has dicho, es que lo de nativos digitales. O sea, damos por hecho que son nativos digitales, pero es que realmente son nativos digitales de redes sociales, de YouTube, de tal, pero no son nativos digitales de herramientas profesionales que van a mejorar tu eficacia, o herramientas el Office o el Google Environment, la suite, ¿no? O sea, todo eso no son nativos digitales de eso. Ellos no han nacido aprendidos, ellos están expuestos a la tecnología, pero tirando un poco más a entretenimiento. Entonces, mucha gente piensa que porque han nacido ya en esta época, que ya van a saber utilizar Word, que ya van a saber entrar en el email. Entonces, necesitamos pasar ese tiempo con ellos para enseñarles un poco todo esto. La educación, me voy a meter en otro charco, se tiende a politizar, ¿no? Es decir, es algo muy politizado, es una arma política que se arrojan de unos a otros, ¿verdad? Entonces, cuando queremos reducir el currículum, ¿dónde cortas? Es decir, los de un lado quieren cortar en un lugar y los del otro lado quieren cortar en otro lugar. Entonces aquí ya muchas veces no estamos hablando de qué es lo mejor, hablamos de pacto de Estado de educación, 1000 historias. Ese es el paso número 1 para arreglar en la situación que estamos, un pacto de Estado. Que no hay. Que no hay de educación, es decir, vale, ya sean rojos, azules, naranjas, verdes o morados, ya sea el color que sea, hay que seguir una línea. Es una línea educativa, porque la educación, que es otro melón que voy a abrir, o sea, se ve los resultados a largo plazo, no es un gasto, es una inversión. Hay una cosa... Y como es una inversión, como es una inversión, tú no puedes ver los resultados a los 2-3 años. Los chavales que se van a graduar ahora, que van a hacer la selectividad, la EBAU, la PAU, como queramos llamarlo, ahora este año, ¿por cuántas leyes educativas han pasado? Total. 4 o 5. O sea, ¿cómo vamos a ver el resultado de una inversión en 3 años? ¿Qué es lo máximo que dura una ley educativa? LOE y LOMLOE. LOE, LONCE, LOMLOE, sí, 3 han pasado. 3. Pues 3, o sea que máximo 4 años ha durado cada una, 5 años, o sea... Y para ver un resultado de un sistema educativo, de una ley, tiene que pasar muchísimos años. De hecho, o sea, el time lag en educación, el time lag es un concepto que se utiliza en empresas y tal. Es un concepto también que se lleva a la educación. El time lag es... Puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo o negativo, pero bueno, es desde que tú identificas una necesidad hasta que has cambiado tu estructura y está impactando en tu empresa lo que sea. Por ejemplo, ahora mismo en la inteligencia artificial, nosotros hemos identificado, me lo estoy inventando, hemos identificado que es una necesidad que nuestros estudiantes ya no aprendan con inteligencia artificial, sino más el pensamiento computacional, etcétera, etcétera. Entonces, una necesidad. Desde ese punto hasta que realmente lo identificamos, se cambia el currículum, se desarrolla e impacta al estudiante, ¿cuántos años son? ¿No?
Entonces, ¿hasta qué punto está estudiado que desde son el- 10 años. Sí. O sea, el timeline tiene 4 fases. Identificación, tiene la toma de decisiones, que es creación de leyes, cambio de currículum, etcétera, implementación y fase de impacto, que es en el que tú puedes medir si esa decisión ha tenido un impacto. Sin contar la fase de impacto, son 2 años desde la identificación, que normalmente la identificación no se cuenta porque tarda más, ¿verdad? Porque tú ya lo vas identificando, etcétera, etcétera, desde que empiezas a tomar las decisiones. Desde que lo identificas y empiezas a tomar decisiones, 2 años. Y 8 años normalmente fase de implementación. Y luego ya la fase de impacto que no la conoces. Entonces son Que son 10 2 legislaturas. Son A eso voy. A eso Claro. Si nos ponemos en mirar una inteligencia artificial que digamos que ha eclosionado en el 2023, por poner un año. O sea, hasta que entre... 22, noviembre del 22. Pero... 2022. Hasta que entre en el currículum español y todos los estudiantes de España aprendan sobre inteligencia artificial, las estadísticas dicen que necesitamos 10 años. Por lo que España tiene un -10 de time lag. Si nos vamos a un país puntero, que es para que nos hagamos una idea, el número 1 en educación, que es Singapur, en 2012 se aprobó la instalación de inteligencia artificial dentro del currículum. No la inteligencia artificial, sino las habilidades necesarias para comprender pensamiento computacional, pensamiento crítico, Entonces, etcétera, etcétera. estamos hablando de que Singapur tiene un +10, un +7, un +8, +9 y España un -10. Estamos hablando de un gap, de un espacio de 20 años entre los sistemas educativos. Una generación. Una generación. Entonces, volviendo al pacto de Estado, lo que comentábamos, si hay investigaciones que te demuestran que si necesitamos 10 años, ¿sabes? Para saber un poquito si funciona o no funciona, para tomar la decisión y desarrollarlo, si son más de 2 legislaturas, es decir, o hay un pacto de Estado, o nosotros no vamos a poder ser ágiles como sistema educativo para seguir adaptándonos a las necesidades. Porque si este lo pone, luego ya otro lo quita y pone otra cosa, luego ya el otro lo quita y pone otra cosa. Entonces, o sea, al fin y al cabo, necesitamos, ¿no? Algo, no estoy diciendo que no se cambien los detalles, que no nos adaptemos, Que pero se está un jugando, núcleo, la ¿no? política está jugando con la educación. A mí me entristece lo que estáis diciendo. A mí también, porque es una cifra que yo no sabía primero que estaba estudiada y lo segundo me parece alta. Y más la diferencia con otros países, que es lo más preocupante, porque al final las personas, la mano de obra, digamos, los estudiantes que están en el mercado laboral, ya no es un mercado regional o local o nacional, sino que van a competir a nivel, por la globalización, a nivel mundial, con otros estudiantes en Singapur, Estonia, aquí en Europa, que van 10-15 años por delante nuestro. También te digo que, Entonces, volviendo a lo que tú has dicho, nosotros tenemos como referencia y mucha gente a nivel mundial Singapur, a nivel europeo ya no es Finlandia, es Estonia, por muchas reformas que han hecho, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta son países pequeñitos, entonces su margen de maniobra es mucho mayor, ¿no? La flexibilidad que tiene el cambiar cosas es mucho más fácil que mover a 50 millones de personas, ¿no? Entonces... estuvimos en una charla del profe de Finlandia, ahí en Provo, un poco la cabeza pensante de la revolución finlandesa, y dijo que para él la innovación más grande dentro del aula fue la pizarra. Fíjate. Y fue innovación también. Es decir... Claro, a ver, es subjetiva la innovación. Sí, claro, es verdad. claro. Claro, porque un profesor que siempre ha utilizado libros y dice, voy a abrir un ordenador, para él ya está Claro, innovando. claro. Yo hablo dentro del contexto de Sí, la realidad en la que vivimos, que esto en un año, a ver qué nos encontramos, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Yo pienso que el pensamiento computacional y la programación, yo no estoy pidiendo que los niños No. sepan programar una aplicación, pero nosotros lo comparamos con la biología. Es decir, nosotros estudiamos la biología para entender el mundo que nos rodea, ¿verdad? Es decir, cómo estoy yo formado, tengo células, etcétera, luego también la naturaleza que está a mi alrededor, es decir, cómo funciona, etcétera. Entonces, el tema de pensamiento computacional, programación, etcétera, lo comparo de la misma manera porque ahora mismo estamos rodeados de tecnología increíblemente. Entonces yo tengo la responsabilidad de saber cómo funciona eso, ¿no? Es decir, claro, saber cómo funciona la inteligencia Es la biología artificial. del siglo Es la XXI. biología del siglo XXI, es saber cómo funciona este micro, cómo está programado. No estoy hablando de que tengamos conocimientos súper extensos en el que sepa programar una aplicación de la releche, no estoy diciendo de conocimientos básicos de saber cómo funciona la tecnología que nos rodea. Igual que hablamos de inteligencia artificial, yo no estoy pidiendo que se metan en el aula inteligencia artificial a saco si no tiene ningún tipo de medidas, pero sí la AI literacy, que es la literatura de inteligencia artificial, es decir, un niño, La alfabetización. la alfabetización tiene que saber
que si pone un prompt en una inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con eso? A nivel ético. ¿De dónde saca los datos? De qué va a pasar con esos datos que está metiendo, qué está haciendo la máquina para darle la información de vuelta, cómo puedo mejorar ese prompt. Es decir, esa alfabetización a mí me parece clave porque lo van a utilizar, y a nivel ético es peligroso, y a nivel de funcionalidad es algo que puede ser positivo para ello. O sea, que deberían los niños aprender programación a la par que aprenden a leer y a escribir, ¿creéis? Sí, rotundamente sí. Pero tengo que decir que para desarrollar el pensamiento de computación no se necesitan ordenadores. Hay un montón de actividades analógicas que tú estás desarrollando el pensamiento computacional sin ser tecnología. O sea, yo no estoy diciendo que te tengas que estar en un ordenador 24 horas, 24/7, pero que sí desarrolles unas habilidades que van a ser necesarias para el futuro. Por ejemplo, con tecnología, sin tecnología. Por ejemplo, una actividad analógica o tradicional que tenga transferencia al ámbito computacional. La típica del sándwich, ¿no? Hay una muy típica de... ¿Quieres hacer ejemplo? Sí, me encanta. Yo soy un robot, ¿vale? Pídeme que beba agua. ¿Cómo lo harías? ¿Bebe agua? No, yo soy un ahora robot. Sería levanta bebe la agua, mano. yo no sé qué es agua. Yo no sé qué es agua. Claro. Yo soy un robot. ¿Cómo me dirías que cogía el vaso? Claro, tienes que Levanta el brazo, a 90 grados el codo, bájalo, 90 grados el codo. Y ahora estira el antebrazo. 90 grados puede ser esto también. 90 grados paralelo a tu eje. Estira el antebrazo, o sea, estira el codo. Estira el codo del brazo que estamos trabajando, el brazo derecho. Rota 90 grados la palma hacia la parte del vaso. De tal manera que tu palma... No sabe lo que es un vaso. No somos un vaso. Yo, claro. Claro, tienes ¿Hacia que- dónde? Es que esa es buenísima hasta para adultos. Sí, Claro. sigue. No, claro. La mano sobre la que estamos trabajando, rótala 90 grados hacia el objeto más cercano. No sé. Rotar. Tu objeto más cercano no es este. Es este. No, de la mesa. Es la mesa. Hacia el objeto que contiene un líquido más cercano. No sé lo que es un líquido. Vamos a ver. Tío. Es complicado. No Entonces, quiero jugar más. A ver, acábalo tú. Y te lo he dejado hecho ya. Sería girar tu mano Con los 180 grados vais bien. Gira tu mano 180 grados. La que estoy con la que trabajando. estás trabajando. Mueve tu mano hacia tu izquierda. Un ángulo agudo de 45 grados, Un ángulo- por ejemplo. bueno, un ángulo de Porque 45. el girar a la izquierda Claro, puede venir sí, más claro. directamente. Bueno, yo lo decía más que nada porque Sí. si no sabes lo que es un Sí. vaso, hasta que toques un objeto. Pero Bueno, eso. ya tenemos un profe tradicional aquí, ¿eh? Claro. Sí. Claro. Dobla tus dedos Dobla hasta tus que dedos, sientas el posición objeto. de agarre. Claro. Uf, es que ahora claro. Es que No me quiero mojar, no me quiero mojar. no. Acerca, No estoy en el bañador. acerca el vaso a tu pecho. Tampoco sé lo que es un pecho. Vale, acerca Hacia ti. el vaso Está hacia ti. chulísimo esto. ¿Cuánto? Ya Hasta tendrás que toques el pecho. Es- Hasta que te toques. Hasta que toques. Súbelo Hasta que toques la lentamente hasta tu boca. Tampoco sé qué es una Hasta que boca. lo puedas ver. Hasta que lo puedas. Pues, claro, está todo. Y ahora bájalo 3 centímetros. Bueno, ya sería... O sea, ahí estamos, ya está. Hay bien. actividades, se hace con un sándwich normalmente, que le dices, di a una persona a hacer un sándwich, Claro. ¿no? Es decir, que haga un sándwich normal. Entonces, levanta pues coge los 2 trozos de pan. Entonces, ahí tienes que dar... Normalmente chulísimo. coge el pan y dice... No sé lo que es el pan, ¿sabes? Es un robot competente sin entrenar. ¿sabes? Para vosotros, ¿cuál sería el currículum perfecto? Competencial, Sí. 100%. Competencial. De hecho, puede ser polémico lo que voy a decir, pero a mí la LOMLOE me gusta como ley. Me parece realmente que ha sido muy... Teóricamente. Como teoría, como forma, o sea, como idea de dónde estamos, a dónde queremos llegar, está bien. ¿Cuál ha sido el problema? Se aterriza muy mal. O sea, la LOMLOE se aterriza muy mal, con muchas prisas, por X motivos. Falta formación, falta enfoque, pero la idea inicial... A mí no me parece La idea de que tiene que haber una situación de aprendizaje en la cual el estudiante sea transversal. competencial. O sea, si es Por traducirlo un poquito, que estamos hablando de transversalidad, a lo mejor la gente no lo sabe. O sea, Yo estoy haciendo un esfuerzo brutal por los conceptos, tío. Lo del Bueno, currículum pero- y todo esto. sí. el currículum es lo que aprendemos. Sí. O sea, lo que aprendemos en una actividad las llaman situaciones de aprendizaje. Claro. Esa actividad ya se busca que no esté aislada, es decir, que tú hagas algún tipo de actividad o de proyecto en el que no solo únicamente aprendas lengua. Por eso se llama transversal, porque es transversal a las diferentes clases, lengua, matemáticas,
informáticas. Entonces a nosotros eso como concepto. Y luego también se desarrolla mucho las competencias, ¿verdad? Es decir, que se basa mucho en el tema de colaboración, bueno, diferentes competencias. A nosotros eso nos gusta mucho porque nosotros pensamos que después en el mundo real no existe ninguna actividad que no sea transversal. Es decir, en vuestro trabajo día a día tú no utilizas únicamente conocimientos matemáticos o únicamente conocimientos de literatura. Tú lo que haces el día a día, coges conocimientos de diferentes lugares, ¿no? Y ahí es donde... Y habilidades. Y ahí ya desarrollas tu día a día. Pero no existe el conocimiento aislado, yo creo que no es positivo para nadie. Entonces, como concepto, el hecho de que sea muy transversal y muy competencial, a nosotros nos gusta. El problema es que volvemos a lo mismo, se ha aterrizado fatalmente. La implementación no ha sido del todo buena. Os voy a hacer yo pregunta. Sí. ¿Bilingüismo? ¿Sí o no? Sí, bien hecho. Sí, bien hecho. Vale, ¿cómo estamos haciendo el bilingüismo en España? Mira, a mí hay un concepto un tipo de programa que me gusta más que el bilingüismo, que es la inmersión. O sea, la inmersión lingüística, ¿no? Los programas de inmersión, nosotros hemos estado 9 años en un programa de inmersión en español. Nosotros allí en Estados Unidos enseñamos en español. Bueno, al final ya terminó todo junto, español-inglés, pero es en un programa de inmersión que me gusta más como concepto. Y como concepto es que el bilingüismo y el tema de inmersión debe estar trabajado desde pequeño, ¿no? Es decir, allí empezaba en último de infantil y tenían X horas hechas bien con inmersión y terminaba en segundo de bachillerato. Entonces a mí me parece que el bilingüismo está bien, pero bien hecho. Porque nosotros conocemos muchos institutos que cuando empezó todo el bilingüismo, los chavales empezaban el bilingüismo en primero de la ESO. Entonces llegaban a primero de la ESO y dices, sí, pero es que mi nivel de biología está aquí, ¿verdad? Y, o sea, el nivel de inglés que tú necesitas para entender los contenidos de biología está aquí, porque te frases subordinadas, súper complejas, y luego vas a la clase de inglés en primero de la ESO y sigues dando el to be y el to have. Entonces, sí, es que es tal cual. Es así. O sea, si tú necesitas entender una frase subordinada y su desarrollo... Sobre la célula eucariota en biología, o sea, tú tendrás que tener lo primero, será más... O sea, tu nivel de inglés tendrá que estar aquí, y en inglés puro, y en inglés de biología tendrá que estar aquí. O sea, tu nivel... O sea, la lengua vehicular que estás utilizando es el inglés. Entonces, tu manejo del inglés tiene que ser superior. ¿Cómo logras eso? Pues desde un inicio, ¿no? De un programa de bilingüismo o inmersión, que a nosotros nos gusta mal, bien hecho desde pequeños. Entonces, nosotros lo que haríamos, pues si ya se empieza en primero de primaria, los estudiantes que ese año entran en primero de primaria empiezan con un bilingüismo bien hecho y se vayan abriendo cursos a medida que van avanzando. Entonces, esos estudiantes llegarán a primero de la ESO y estarán familiarizados con el bilingüismo. Entonces, ya tendrán un nivel lo suficientemente bueno como para, en biología, poder dar las células eucariotas en inglés. Aprendizaje basado en proyectos. 100%, ojalá fuese todo así. Ojalá se quitasen las asignaturas y tuviésemos todo. Hay un colegio en Ámsterdam. Sí, en Ámsterdam. Ahora lo cuento. Respondo y ahora cuentas lo del colegio, está súper guay. Ojalá fuese todo por proyectos y no tendríamos asignaturas. Porque realmente, si nosotros estamos avanzando hacia un aprendizaje competencial basado en competencias transversal, no necesitamos asignaturas ya. O sea, en teoría toda... O sea, a ver, esto es un pelín extremista. Yo no estoy 100% de acuerdo, ¿vale? Pero estoy... ¿Eso evita parcelar algunas áreas de conocimiento? Yo, ¿cómo lo veo? Es decir, yo me acuerdo que cuando tenías mates te ponías en modo mates. Cuando tenías conocimiento del medio. Cuando tenías literatura, y cambiabas tu modo. Entonces, luego integrabas todos esos saberes, pero a mí me facilitaba mucho el aprendizaje hacer como bloques. Yo sabía que durante una hora iba a estar todo el rato en eso. Es como la gente que dice, no, yo es que sé 4 idiomas, pero si me hablas en muchos a la vez me cuesta... Pues esto pasa igual. Yo creo que eso se trabaja desde pequeños. Por ejemplo, en nuestro día a día, nosotros no parcializamos las actividades. Al final integramos todos los conocimientos para para resolver un problema, que es aprendizaje basado en proyectos, en problemas. Al final hay muchos experimentos ya, como el cole o muchos alrededor del mundo, que se basan en problemas o en proyectos. Es decir, tienes un proyecto, si integras estándares o conocimiento de muchas áreas y al final tú vas cubriendo todo lo que te pide el Estado o la Consejería de Educación de turno que toque a través de proyectos y problemas, y se ha visto que es muy exitoso, porque al final vehiculas completamente toda la educación a través de cursos. Incluso hay extremos que han quitado los cursos y se mezclan, pero eso ya son extremos, que al final va por proyectos, por problemas, y lo que hacen es desarrollar muchas habilidades resolviendo, centrándose en ese problema. Yo no estoy 100% de acuerdo. Yo no sería tan extremista del quitar asignaturas. Creo que todavía estamos muy, muy, muy lejos de eso. Creo que pero en un mundo ideal, que dentro de 15, 20 años podemos llegar a hablar de España más 10. Sí, más 10. 15, 20 años. 25, 30. En un mundo ideal podría ser viable.
Tendría que mirarlo. Es que, o sea, no estamos de acuerdo en todas las opiniones tampoco. Sí, o sea, es bueno, sí. Hay dos proyectos a mí que me gustan mucho. Es un cole de Ámsterdam, que no recuerdo su nombre ahora, y el Stanford Lab, que es ahí de Palo Alto, la zona de California, de Silicon Valley y demás, que tiene un proyecto muy chulo, que es el hecho de lo que ha comentado Alberto. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero han probado a quitar los cursos y hacerlo todo por proyectos. Es decir, que tú cuando entras, yo te hago una prueba de nivel y a ver dónde estás, ¿no? Entonces, en todas tus asignaturas. Y a partir de ahí creo proyectos para que tú aprendas el contenido de una manera diferente en el nivel en el que estás. Porque desde su punto de vista, ellos, imaginaos, estamos todos en una clase, 25 estudiantes en una clase, 30 estudiantes. No vas a tener dos en el mismo nivel, es imposible. O sea, cada estudiante es completamente diferente. Y mucho más en diferentes asignaturas. Y mucho diferentes asignaturas. Entonces, desde su punto de vista es por qué si este niño está en, yo qué sé, en el 90% y este niño está en el 10%, ¿por qué no puedo hacer algo específico para este niño que le ayude y otro para el 90%? Entonces, obviamente son pruebas, son laboratorios que yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con ellos porque hay muchísimo más detrás que tendría que investigar, que tendría que hacer, pero me parece que son proyectos chulos de investigación, más o menos, que se puede mirar. A lo mejor no podemos coger todo tal y como lo hacen ellos, a lo mejor se pueden coger cosas, a lo mejor incluso aprendemos a qué no hacer, que también es importante aprender a qué no hacer. Y sobre todo, esa tecnología futurista, ¿cómo la desarrollaríais? Si tuvierais todas las capacidades para implementar una tecnología futurista que cambiara la educación. La que ha dicho Alberto, yo creo. Es decir, imagínate tú que tú puedas, sin cambiar tu clase, porque esto tampoco tendrías que cambiar como enseñas. Es decir, la misma metodología y todo, tú como maestro, al principio de año, al principio de la lección, tus estudiantes toman un test, ¿no? Hacen un examen. Y en ese examen que te digan en qué nivel están académico, pero que te hable de sus gustos también, que se hable de cómo aprenden, sus competencias, sus áreas fuertes, sus debilidades, y que te haga ahí un perfil de estudiante para esa lección en concreto, ¿no? Entonces, después ya tienes tus 25 perfiles diferentes. Entonces tú coges una lección que tú has hecho, que por eso te digo que no hace falta cambiar la metodología. Es decir, todo lo que estás haciendo en clase lo puedes hacer con fichas si quieres. O sea, tus fichas diarias puedes seguir utilizando el papel, pero metes esa ficha en esta tecnología y te crea 25 lecciones diferentes, entre comillas, con la misma estructura, obviamente, personalizadas a en qué nivel académico, cómo aprenden, qué competencias tienen que desarrollar, qué gustos... si a uno le gusta más el fútbol, a uno le gusta más el ballet, a uno le gusta más el ajedrez, a uno lo que sea, y te lo individualiza también. Otro punto importante que está llegando muchísimo fuera de España y que llegará a España dentro de poco y que está afectando a todas las industrias menos la educación es el Big Data. Es la cantidad de datos que tenemos de los estudiantes y que no sabemos analizar porque realmente no nos han enseñado a analizar. ¿Qué os parece la situación actual en España? De que haya tal cantidad de opositores y que todo el mundo quiera ser docente, pero del funcionariado. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis de una manera fina? Estoy en mi lista, o sea, estoy en mi cabeza viendo las listas y tachando las cosas que no puedo decir. ¿Cómo lo veis? En general. Yo sí que te digo cómo lo solucionaría yo, ¿vale? Venga. Si quieres. Lo veo mal. Punto número 1. O sea, el sistema de oposiciones no creo que sea el correcto para hacerlo. ¿En educación o en general? Yo hablo de educación, que es lo que soy experto. Vale. En general, pues puedo tener una opinión, pero no está fundamentada en nada, sino en lo que yo pienso. Entonces, te hablo un poco de educación, que es lo que tengo experiencia, vivencia y que perfectamente se puede extrapolar a otros sitios, ¿vale? Yo lo haría como el sistema, por ejemplo, que tiene Estonia o Estados Unidos, ¿vale? Que es un sistema de contratación pública de forma privada. Es decir, tú imagínate unas oposiciones, pero que en vez de asignarte tu puesto de trabajo, te dan una licencia de profe, ¿vale? Y con esa licencia de profe tú haces entrevistas privadas. No privadas, sino... O sea, entrevistas en los coles que sacan plazas. Es decir, imagínate que un cole público de Salamanca necesita 2 profes. Pues abre las plazas y tú, que tienes tu licencia ya de Castilla y León, que has aprobado tu posición, echas tu currículum y tu solicitud a esta plaza abierta. ¿Qué es lo que te permite? Sobre todo, trabajar en la cultura de centro, que es algo que falta mucho en los centros públicos de España. Que esa cultura de centro es que hay una idea común de todos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que siendo interino, pues el director de turno se encuentra con un panorama muy diferente que te rota cada año, que al final, o sea, no puedes tener una estabilidad que construir un plan de centro duradero y con una idea todos al mismo. Pero si tú tienes este tipo de contratación que tú puedes elegir a los profesores de un perfil, por ejemplo, quieres que tu centro sea un centro basado en aprendizaje cooperativo, ¿vale?
ahora en un centro público es muy difícil, porque te entran profes, no son del perfil que tú buscas. Si tú haces este tipo de contratación, pues puedes realmente contratar a todos de un perfil buscando una idea común. Y hay muchos ¿vale? tipos, hay muchos O sea, matices ahí. Es decir, hay que formar también al equipo directivo para que aprenda a hacer todo esto. También hay que controlar mucho el hecho de a quién controlas, que no sea un amigo tuyo, que no sea. Es decir, hay Sí. muchos. Pero matices digo, en el mundo diferentes. ideal. Esa puerta giratoria aquí en España Sí, sería... Hay muchos matices diferentes, Sí. pero bueno, en el mundo ideal. Yo Y creo luego que sí. la escala salarial. Y luego la escala salarial que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una escala salarial que va por letras. Es de A a la Z y luego dobles letras. Entonces empiezas bueno, sí, A, B, A, C, B, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es que tú cuando entras en la A. Si sales de la carrera, te metes a funcionario o a profesor, empiezas en la A. Que imagínate, son 1.200 al mes. De que se por por poner ejemplo. algo. Entonces, después, cada vez, si quieres pasar de letras, tienes que coger créditos o tienes que hacer algún tipo de acción formativa. Es decir, todas las acciones formativas te dan créditos, con X número de créditos saltas a la siguiente letra para cobrar más dinero. Entonces, por ejemplo, tú te sacas un máster o tú empiezas con un máster y empiezas en la J, la cual significa que ya cobrar más dinero. Entonces, de esa manera estás incentivando la formación. Ya no es formación, sino también es la participación en proyectos internacionales, por ejemplo, Erasmus Plus o ese tipo. Es decir, la gente que se mueve más, pues les das créditos para aumentar y que cobren más. Entonces, no sé, algún tipo de motivación para fomentar la contabilidad, ¿no? Que Sí, comentabas, sí. de que cada uno, ya sea formación o lo que sea, lo vayan viendo. Entonces, yo creo que es una buena manera, una buena combinación de las dos, de pues una contratación que pueda ser bastante buena, y luego también el hecho de seguir formándose y el hecho de seguir desarrollándote. Y la última. Si pudierais inventar una asignatura para el sistema educativo actual, para implementar ya, ¿cuál sería? Qué guapa. Muy guapa. Nunca lo había pensado, es buena pregunta. Es muy buena pregunta. Mira que También no se lo he otra hecho, cosa, a ver, a lo mejor no sería la que elegiría, pero ahora me viene a bote pronto, emprendimiento. Emprendimiento, no para obligar a todos a emprender, porque esto no tienes que obligar a nadie, pero para emprendimiento en cuanto que sea un paraguas que englobe nóminas, seguros, tú contratos, tú firmas tu primer contrato con 16, 18 años y estás firmando lo que te dan, porque no tienes ni idea, te lo lees y no te enteras. Las nóminas, no sabes cuánto te retienen, ni cuánto te pagan, ni nada, porque no sabes leerlas. Seguros de la casa, seguro Pero del eso coche. yo creo que... O Yo sea, iba a decir la misma. Hay una digo- asignatura en Estonia que se llama literatura económica. Literatura Que económica. es obligatoria. bueno. Es obligatoria, Bueno. y a mí me encanta esa, que es lo que está explicando Alberto. Sí, Es decir, digo un banco, emprendimiento, una literatura hipoteca, económica, en una- todo ese sentido. Literatura económica yo creo que sería la que elegiría yo, porque en España muchas veces somos muy analfabetos económicamente. Y está muy guapo porque allí tienen acuerdos con bancos locales, entonces les dan a los chavales una tarjeta de crédito. Entonces que no sirve para nada, pero les enseñan en plan cómo utilizarlas, si tienes que pedir una hipoteca, una cuenta de banco, es decir, que hacen acciones de ese estilo. Seguros de Seguros, casa, de sí. coche, tampoco sabemos lo que nos entra, lo que no nos entra. O sea, todo lo que viene siendo una asignatura de vida adulta. Total. Eso. Vamos a ir a por las preguntas y... No, sí, estás No, en no, racha. no, Sí, estás algunas- en racha, estás en racha, así que dale tú. Cerramos ya. Sí, sí. Pero vamos a darle un toque de Kahoot a esto. Te pongo la música si quieres. ¿Cuál crees que es su película favorita y viceversa? Uf, vale. Yo creo, ¿lo hicimos a la vez o no? La tuya... Espera. Pam, pam, Que tengo varias. pam, pam. Mi La película- suya. Ah, vale, ya sé. Tenéis que pensar en el otro. Vale, digo, lo escribo en un papel. Ahí ya aciertas. Te doy 4 Venga. opciones si quieres. La tuya Las dos torres. es la tuya igual, las dos torres. El Señor de los Años, las dos torres. Sí, las torres. Joder. La he visto muchísimo esa. ¿Canción que creas que es su favorita? Uf, la que más está escuchando ahora mismo A ver, la que más estoy rayando ahora mismo. es la de Quevedo, está la última. La esta última que- la he puesto un par de veces hoy y me has dicho, ¿cuántas veces has escuchado esa canción hoy? Qué pesa más. ¿Sabes? La he escuchado un par de veces y parece que... Y yo, ¿cuál estoy escuchando últimamente? Tú, Eminem, ahora escuchando mucho. Fase de Eminem, Sí, fase de Eminem. Yo la pasé con 16. Sí, sí. Yo he vuelto, Ah, Yo sigo escuchando rap de Yo toda la también vida, he vuelto. pero he vuelto a la fase de Eminem desde hace un par de añitos de nuevo. Ostras. A recuperar. ¿Cuál crees que es su libro favorito? Es que tengo mucho, nos encanta leer. O sea, leemos Alguno de Dan Brown, muchísimo. ¿no? Probablemente. El El símbolo perdido o alguno de estos. Dan Brown es mi autor favorito, sí, o Ken Follett. Bueno, Laura Gallego nos hemos leído todos, Sí, de cuando éramos pequeños. más pequeñitos. El símbolo ¿Y el mío? perdido. ¿Tu libro favorito? También alguno de Dan Brown, ¿no? Sí, alguno de esos. Sí, Ostras. Origen puede ser también. Origen está muy bien. Bueno, y ahora, ¿cuál es
ahora ya sí individualmente, vuestra frase o mantra. Muy buena, muy buena. No tengo una, pero debería empezar, ¿no? A tener alguna. Puedes tenerla, así que si no... Cuando yo te digo una mucho siempre, dos te digo mucho. ¿Cuál una cosa te digo mucho? No sé, la verdad. Me dices tantas cosas. O sea, Te digo dos. Tío. Una, que es que vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. que es trabajar duro, sí. Eso es. Cuando va algo mal y hay algún problema, le digo, nosotros solo tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar duro. Le digo mucho. Y la otra, que te repetí hace poco. No sé, es que me repite muchas cosas que a Que veces... que te he dicho, somos muy No sé. afortunados. Es verdad, eso lo dice siempre. Es una cosa que debería aprender a hacer. A lo mejor estamos en algún lugar y que si entramos en una conferencia y vemos un montón de gente que está esperando a que hablemos tal y cual, y siempre dice... es muy bueno a reconocer esos momentos o sea, no nos acostumbremos a esto, ¿sabes? Es decir, somos muy acostumbrados de estar aquí o ir a viajar a algún lugar que hemos viajado. Siempre dice qué afortunados somos, no nos acostumbremos porque no todo el mundo puede venir a X lugar en el que estamos y que nosotros lo tenemos como rutina, ¿sabes? Es muy bueno parar de vez en cuando y analizar y decir, joder, que lo excepcional no lo convirtamos en costumbre. Y yo eso no, yo lo tomo, yo tiro para adelante, ¿sabes? O sea, no me doy cuenta de, joder, qué guay que estoy aquí, qué afortunado. Pero Alberto es bueno para eso. Tenemos preguntas de marca, que es, como nosotros somos charros atómicos, pero nos encantaría saber qué es para vosotros un charro atómico o una persona atómica. Como este ser de luz que tenemos aquí. A mí un charro atómico me parece... porque lo hablamos, me parece gente con talento que vive en Salamanca. Porque tenemos un problema en Salamanca que no sabemos retener el talento. Y deberíamos buscar maneras de retener todo el talento que importamos fuera y mantenerlo aquí en Salamanca. Toda la gente, ya sea local o estudiantes que pasan por aquí súper talentosos, que terminan yendo a Madrid, a otro lado de España, buscar alguna manera para retenerlos en Salamanca, porque hay muchísimo talento. Entonces, ya no solo local, lo que has dicho, por aquí pasa mucho talento, porque tenemos la mejor universidad de España, del mundo, Total. Y si alguien lo quiere rebatir, que me escriba un DM. Arroba Pascal. Es verdad. O sea, que hay que sacar pecho lo que tenemos, que a veces no lo hacemos. Y tenemos la mejor universidad y pasan mucho talento y hay que retenerlo. Y por último, ¿a quién os gustaría que trajésemos a este podcast? Elon Musk, ¿no? O sea... Escucha. Y ahora... Hablamos del cielo, no del metaverso. A mí me encantaría hablar con ese... Y a ver qué tiene en la cabeza. Ha creado una escuela. Sé que no da tiempo, pero ha creado una escuela. Él, con su pensamiento. Que no la puedes visitar, por cierto. Está Lo hemos intentado nosotros, pero es muy hermética. También. Sí, o sea, me parece que es visceral, pero empatiza mucho. Y a uno de estos entrenadores trotamundos también molaría. De esos que han estado en Malasia, en... La India, La ¿no? India y tal. Yo tengo uno ahí, Jacobo, que es de aquí de Salamanca, está ahora en Doha. Pues eso molaría mucho Doha. para ver. Es que a mí todo lo que es cultural me da mucho atención. Está en plan Doha, choques en la culturales y India, tal. en Qatar Yo tengo uno que ha estado en Qatar, en Colombia y... Qué bueno. y no sé dónde más. Fútbol femenino, además, entrenador. Qué bueno. Pues, Bueno, es chicos, primo mío, de hecho. Un placer. Así que... Chicos, David, un placer. encantadísimo. Nada, el placer ha sido nuestro. Sí. Yo sé que Saúl ha disfrutado mucho más, porque yo no me he enterado de la mitad, pero... Hasta aquí.